Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto, y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avíseme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada, porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Levantándose José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Amoroso Padre Celestial, te alabamos y te damos las gracias, Señor, por darnos a tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, enséñanos, Padre mío, para que no cometamos el error que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, nadie le esperaba, Señor, en su venida. Por eso, Señor, ahora te pido por amor de tu nombre que tengas misericordia de nosotros, para que podamos nosotros, Señor, no cometer ese mismo error que el pueblo de Israel cometió. Danos, Señor, sabiduría, discernimiento, para que podamos comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Amados hermanos, acabo de citar en la Santa Escritura el libro de Mateo, capítulo 2. Capítulo nos narra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aparte del relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos da a conocer las profecías que habían sido anunciadas por los profetas y llevadas a cabo una por una en esta palabra. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5 nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la
adopción de hijos. Hermosa profecía, hermanitos. La venida de nuestro Salvador había sido predicha en el Edén, cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la simiente de Satanás. Hermanos, ellos esperaban que se cumpliese pronto, dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Después, durante los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición. Y sin embargo, no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar lo que dijo Ezequiel en el capítulo 2 de versículo 22. Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Pero amados hermanos, como las estrellas de la vasta órbita en su derrotero señalado, los propósitos de nuestro Padre no conocen premura ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto. Había declarado que el tiempo de su estadía allí abarcaba 400 años. Y después de esto, dijo Dios, saldrán con gran riqueza, como leemos en Génesis 14:15. Y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. El mismo día señalado por la promesa divina, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Lo puede leer en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y así, hermanos, fue determinado en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, nuestro Señor Jesús nació en Belén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, como leemos. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el reflujo de los impulsos e influencias del origen humano, a tal punto que el mundo estaba maduro para que llegase el libertador. Entonces vino Jesús a restaurar al hombre a su imagen, de su hacedor. Nadie, hermanos, nadie, excepto Cristo, pueda moldear de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad, vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Pero amados hermanos, en Hebreos capítulo 9 versículo 28 dice, así también fue Cristo ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperaban. Hermanos, cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueron confinados los oráculos de Dios, habían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Jesús prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, como lo leímos ahorita en el libro de Mateo. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento, como leemos en Daniel capítulo 9, versículo 25. Dios había encomendado esas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa de no saber que el Mesías estaba a punto de llegar. Y por no habérselo dicho al pueblo, su ignorancia era resultado de culpable descuido. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret, que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano un lugar de descanso, abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para ganado encuentran al fin un refugio. Y allí fue donde nació el Salvador del mundo. Hermanos, no hay señales de que se esperaba a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial estaba a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia
Cuando descubre un grupo de pastores que estaban cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado estaban meditando en la profecía de un Mesías que iba a venir a la tierra. Anhelaban el advenimiento del Redentor del mundo. Entonces, imagínense, los ángeles decían: aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas en gran gozo. Oh, qué lección, amados hermanos, encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para la incredulidad, nuestro orgullo, amor propio. Cómo nos amonesta que tengamos cuidado de que no sea que nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Amados hermanos, como leímos ahorita en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 2, dice que cuando Jesús nació en Belén, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Amados hermanos, el Rey de Gloria descendió muchísimo para asumir la humanidad. Y los ángeles que habían sido testigos de su esplendor y de las cortes celestiales, cuando era adorado por todas las huestes del cielo, se desilusionaron al descubrir que el divino comandante ocupaba un puesto que implicaba tan profunda humillación. Los judíos se habían separado tanto de Dios que por causa de sus malas obras que los ángeles no le podían transmitir las nuevas del advenimiento del niño Redentor. El Padre eligió a los sabios del oriente para que cumpliesen su voluntad. La aparición desusada de una estrella grande, brillante, que nunca habían visto antes, que aparecía como una señal en los cielos, atrajo su atención. No tuvieron el privilegio de escuchar la proclamación de los ángeles que los pastores escucharon, pero el Espíritu del Padre los impulsó a buscar el visitante celestial que había venido a este mundo caído. Qué tristeza, amados hermanos. Los magos llegaron a la conclusión de que los judíos no podían ignorar el gran acontecimiento de la llegada del Mesías. Pero se sorprendieron al verificar que no había un interés especial con respecto al tema de la venida del Mesías. Cuando abandonaron Jerusalén ya no abrigaban tanta confianza y esperanza como cuando llegaron. Se maravillaban de que los judíos no tuvieran interés ni manifestaran gozo frente a la perspectiva del gran acontecimiento de la venida de Cristo. Hermanos, eso está pasando en este momento. Se anuncia la venida de Cristo y parece que quieren que tarde muchos más años en venir. No les gusta oír que Jesús viene. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Las iglesias de nuestro tiempo están buscando la grandeza mundana, están tan poco dispuestas a ver la luz de las profecías y a recibir la evidencia de su cumplimiento que muestran que Cristo muy pronto vendrá. Las profecías, todas las cosas que están ocurriendo en este momento que nos anuncia Mateo capítulo 24, que predijo nuestro Señor Jesucristo y anunció que vendrían, están aconteciendo delante de nuestros ojos. Cristo viene, el Mesías viene. Amados hermanos, que no nos halle el Señor como lo fue en su primera venida, como los judíos con respecto a su primer advenimiento. Esperaban un reino temporal y triunfante del Mesías en Jerusalén. Los profesos cristianos de nuestra época esperan la prosperidad temporal de la iglesia, manifestada en la conversión del mundo y el gozo del milenio temporal. Oh, mi Señor, cuánta enseñanza vemos en esta palabra, Señor, y en esta historia de los pueblos de Israel, los judíos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no nos ocurra lo mismo, que podamos nosotros estar apercibidos y esperando, Señor, la venida de mi Señor Jesucristo cuando venga en gloria, Señor. El mundo está equivocado ahora festejando el nacimiento de Jesús, pero no espera la venida del Redentor del mundo. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, por favor, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo ruego. Amén.